Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, buenas, ¿cómo están? Nosotros muy contentos por la clase gratis que estamos armando para la próxima semana sobre los 3 patrones metabólicos detrás de los desequilibrios de la tiroides y lo que quizás sea la última apertura del año del Club de Medicina Ayurveda. Si querés participar de todo esto vas a encontrar la información en la descripción de este episodio. Y hoy queremos empezar con algo que capaz nunca dijiste en voz alta, pero que pensaste más de una vez a las 3 de la mañana quizás. ¿Y si esto no mejora nunca? ¿Y si esta es la nueva versión de mí para siempre? Si tienes un problema en la tiroides o acompañas a alguien que lo tiene, este episodio es para vos, porque hoy no vamos a hablar solo de hormonas. Si vivís con un diagnóstico de tiroides, probablemente no necesitas que alguien te vuelva a explicar qué es una TSH o qué significa T4 o por qué te haces los análisis. Lo que necesitas es entender por qué sentís que ya no sos la misma persona. Porque hay días donde levantarte de la cama parece escalar una montaña porque empezás a desconfiar de tu cuerpo y porque nadie te explicó cómo todo eso, por qué te pasa en tu diagnóstico. Hola a todos, ¿cómo están? Empecemos por lo básico. A mí siempre me gusta arrancar con, con definiciones. Pero cuando alguien te dice, tengo un problema de tiroides, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Una alteración en lo que es la función de la glándula tiroides. Es esto lo que estamos hablando. Tengo un problema de tiroides. Claramente ya tiene quizás un diagnóstico. La tiroides produce estas dos hormonas principales, T3 y T4, que regulan el metabolismo de todas las células del cuerpo. Cuando se produce de más, hablamos de hipertiroidismo. Cuando se produce de menos, de lo contrario, hipotiroidismo. Y existe un espacio intermedio, el subclínico, donde los números están alterados, pero los síntomas quizás no sean evidentes. Si la persona ya te dice, tengo un problema tiroideo, es porque ya ha experimentado síntomas antes, por mayor o menor cantidad de tiempo. Según la personalidad de cada uno, esto va a hacer que la lleve a consultar, o algunos incluso a negar lo que está viviendo. ¿Sabes qué pasa? Cuando alguien llega al consultorio, casi nunca empieza diciendo, creo que tengo un problema metabólico. Llega diciendo, no me reconozco, estoy cansada, estoy agotada, hago todo igual y mi cuerpo ya no me responde, me siento culpable porque no tengo energías para estar con mis hijos, para trabajar, para hacer las cosas que yo venía haciendo. Siento que me estoy volviendo vaga, perezosa, que no me puedo levantar de la cama. Si sos paciente, probablemente te dijeron, toma esto de por vida y controlate una vez por año y ya está. Nadie te explicó por qué te pasa, ni qué tiene que ver tu diagnóstico, tu sueño o tu estrés con esa glándula. Entonces te queda la sensación de que tu cuerpo te falló, de que esto es al azar y que lo único que puedes hacer es esperar el próximo análisis con miedo. Si sos terapeuta, profesora de yoga o acompañas a otros, te pasa algo parecido pero desde otro lugar. Te llega una persona con hipotiroidismo y sentís que solo puedes sugerir cosas generales, pomelo, algas, brócoli, algún batido verde, sin entender realmente qué está pasando por detrás, porque no conoces la causa raíz, no sabes cómo se conecta esa tiroides al metabolismo de una forma completa en esa persona y terminás indicando protocolos que le diste en algún lado y cruzando los dedos de que funcionen para que realmente tenga un resultado y vuelva a trabajar con vos. Y en los dos casos pasa lo mismo. Se busca sin parar el suplemento mágico, el alimento que cura la tiroides, en lugar de mirar el metabolismo de una forma completa. Y esa búsqueda genera cada vez más ansiedad, porque no hay un criterio atrás. Entonces todo el tiempo estás diciendo, ay, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que ver? ¿Dónde más busco?
quedás ansioso, estresado pensando que te estás perdiendo algo, porque cuando entendés el patrón de fondo, cada cosa nueva que probás y no funciona, confirma la creencia de que esto nunca va a mejorar y vos te empezás a sentir mal, porque hay algo que no estás pudiendo ver de forma completa. Así que si algo de esto te resuena, en nuestro Instagram comenta tiroides porque hicimos una guía gratuita donde profundizamos mucho sobre este tema, ¿sí? Así que escribime y te la mando. Y hay algo que pasa casi siempre después del diagnóstico. Dejas de confiar en tu cuerpo. Y empezás a sentir que ya está, tenés que acostumbrarte a este desequilibrio que ahora depende de una pastilla para funcionar. Entonces toda tu energía se va a buscar qué suplemento comprar, qué alimento tengo que eliminar, qué dieta tengo que probar, como si hubiera una respuesta mágica, ¿no? Pero mientras buscas desesperadamente qué hacer con la tiroides, nadie te enseñó a mirar el cuerpo de una forma completa, donde esa tiroides está funcionando. Cuando te quedas con estos pensamientos, con esta forma de ver, empezás a convertirte en la víctima de tus síntomas. Pero cuando empezás a verlo de esta forma más completa, elige todo lo que está realmente sucediendo en el cuerpo, te empoderás y te volvés la protagonista de tu salud. Y justamente por eso decidimos hacer la clase del 12 de agosto, porque hay algo que vemos todo el tiempo. Hablamos de la tiroides como si fuera algo solo aislado en el cuerpo, pero no todas las personas llegan al mismo lugar por el mismo camino. Hay metabolismos que están más lentos por una causa y otros por otra totalmente distinto. Y si no entendés en qué tipo de metabolismo está tu cuerpo hoy, terminás probando recomendaciones que quizás funcionaron para otras personas, pero no para vos. Entonces en esta clase lo vamos a abordar todo esto con mucha claridad. Muy bien, vamos con lo teórico que me gusta. En general, los hipotiroidismos empiezan con una sensación de cansancio, de falta de energía, fatiga intensa, que puede llevar a que te aumentes de peso o que tengas mucha dificultad para perder de peso, que el frío de golpe sea algo incómodo, intolerable, que tengas una sensación constante de tener frío, como la piel seca, pálida, con engrosamiento, tu cabello se vuelve más seco, fino, uno empieza a perder pelo. Las uñas se hacen más quebradizas y hay alteraciones a nivel digestivo como estreñimiento, por ejemplo, cuesta evacuar. Y en caso del hipertiroidismo está la contra, digamos, aparecen pérdidas de peso con mucha facilidad, incluso a pesar de estar tomando una buena cantidad de comidas y estar teniendo buen apetito, etc. Aparece nerviosismo, te puedes poner más irritable, la ansiedad se hace presente todo el tiempo, episodios de palpitaciones, la frecuencia cardíaca se hace más rápida, hay un temblor en las manos, el calor se hace insoportable por mínimo que sea el aumento, hay una sudoración, puede alterar el sueño, provocando dificultad para dormir, eh, provocando cansancio a nivel muscular, empezando en los muslos y en los brazos. Y a nivel digestivo puede haber alteraciones como acidez, calor o deposiciones diarreicas. Y en ambos casos, las mujeres pueden sufrir alteraciones del ciclo. Principalmente la menstruación se hace más irregular o más abundante. Y acá es interesante porque muchas veces no nos damos cuenta de que estos síntomas están relacionados. Escuchaste una lista completa. ¿Cuántas de estas cosas normalizaste? Porque muchas personas pasan años pensando, debe ser la edad, debe ser el estrés, debe ser porque trabajo mucho, o peor, empiezan a creer que son ellas, que se volvieron lentas, que perdieron la voluntad, que les falta disciplina, cuando en realidad hay un cuerpo intentando pedir ayuda, dándote un mensaje hace mucho tiempo. Saben, y con las alteraciones del funcionamiento de la tiroides hay muchas causas. Con lo que es hipertiroidismo, o sea, el aumento de la funcionalidad de la glándula del eje tiroideo, la más frecuente es lo que se llama la enfermedad de Graves-Basedow, que también es una condición autoinmune, en la que hay formación de anticuerpos contra la glándula tiroidea que estimulan su funcionamiento, haciéndola trabajar de más. Las personas con estas condiciones suelen tener la glándula agrandada, lo que se llama bocio difuso, con los síntomas que dijimos antes, esto de calor, etcétera, irritabilidad. Y después vienen como otras causas de aumento del funcionamiento de la tiroides, están los que son nódulos autónomos, que pueden estar en la glándula o en otras partes de la región del cuello o en otros lugares como causas más extrañas. Después está lo que se llama el bocio multinodular tóxico, más raro, y la tiroiditis. Hay varios
varias causas de inflamación de la tiroides, como infecciones virales, por ejemplo, que liberan de golpe la hormona almacenada y esto puede provocar cuadros agudos de hipertiroidismo. En estos últimos casos, como les digo, el hipertiroidismo puede ser temporal, dura un poquito de tiempo hasta que se resuelve la infección, la inflamación y se va. Y también se puede sufrir de hipertiroidismo si se toma T4 en exceso. O sea, una persona que tiene diagnosticado hipotiroidismo y se le da una dosis muy alta, va a experimentar los síntomas del hipertiroidismo. En mi caso, en mi familia, hay varios casos de hipotiroidismo y también tengo varios amigos, entonces por mi edad, ¿se acuerdan que el episodio pasado hablamos que las mujeres lo desarrollan con más frecuencia y en determinado momento de su vida, en su edad, o también en caso de embarazos? Entonces, como yo ya conozco estos antecedentes en mi familia, muchas veces estoy muy, ¿cómo decirlo?, pendiente o atenta a mi metabolismo para poder prevenir también, porque sé que hay una tendencia y esto lo hablamos y lo compartimos un montón en el Club de Medicina Ayurveda, porque el eje principal acá es mantener sano el metabolismo, porque de ahí se nutre nuestro cuerpo y obviamente ahí empiezan los distintos sistemas, como en este caso estamos hablando del endocrino, y ahí es donde vos empezás a prevenir realmente. Y en mi caso también con el hipotiroidismo en mi familia, lo que me ayudó es ver que esto que les decía recién, por eso los síntomas que yo les decía son realmente en primera persona, porque, no sé, les doy un ejemplo, mi mamá le gusta despertarse a las 11 de la mañana y no porque diga, ah, me gusta levantarme, duermo un montón, porque precisamente por el hipotiroidismo se va a dormir muy tarde y le cuesta a la mañana levantarse y empieza como en una rueda que le cuesta salir por estas emociones que les contábamos recién. Por eso es tan importante no solo trabajar el metabolismo, sino como estuvimos viendo los distintos ejes, también hablar del sistema nervioso, de cómo dormimos, del endocrino, que todo esto ya, bueno, lo estuvimos hablando en el episodio anterior y si todavía no lo escuchaste, escúchalo porque es muy interesante para empezar a ver todos los sistemas y todo cómo nos afecta. Y cómo te afecta a vos, si tenés hijos, obviamente también va a afectar sus rutinas, su vida. Entonces empecemos a ver el panorama más completo. Pero acá quiero traer algo que muchas veces se habla y que cada vez hay más personas también que lo tienen, que es Hashimoto, y muchas veces no queda muy en claro qué es, ¿no? Es una palabra que cada vez se escucha más y muchas personas le genera mucho miedo también tener este diagnóstico, porque aparece como en algún análisis o en alguna consulta y el cuerpo empieza a reaccionar diferente. Entonces, José, ¿querés contarnos realmente qué pasa cuando una persona tiene Hashimoto? Por supuesto, Hashimoto es el nombre que le puso el doctor Hashimoto a esta tiroiditis. Básicamente, tiroiditis de Hashimoto es un cuadro, una enfermedad autoinmune, similar a Graves' Basedow, pero Graves provoca hiperfuncionamiento de la glándula. En Hashimoto lo que sucede es que se generan anticuerpos que se llaman anti-TPO, antitiroglobulina. En los dos casos se producen, pero en uno lo que hace es atacar a la glándula al punto de que la inflamación destruye el tejido tiroideo y la persona suele terminar sufriendo hipotiroidismo. O sea, para que me entiendan, se inflama, que puede haber un momento de hiper o de hashitoxicosis que le dice de hipertiroidismo, que es autolimitado, y la propia inflamación va generando fibrosis o cicatriz. Cicatriza la propia glándula, perdiendo funcionalidad. Entonces, Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en países donde no hace falta el yodo. ¿Mm? Las condiciones autoinmunes como Hashimoto en Ayurveda se entienden como un acúmulo de ama o de toxinas metabólicas en nuestro cuerpo, que alteran la inteligencia a nivel celular, por lo cual el cuerpo se vuelve contra sí mismo. Y aparte de Hashimoto hay otras causas de hipotiroidismo. Hashimoto es la más importante, por decirlo, la más prevalente. Después hay otras causas como son la cirugía de tiroides, es decir, que te hayan quitado la glándula por algún otro problema, por ejemplo, un cáncer de tiroides, que te hayan operado la glándula, te la hayan sacado entera. Luego el tratamiento con yodo radiactivo se utiliza a veces cuando hay casos de también de cáncer en la glándula. Y uno busca frenar o destruir la glándula de esta manera, con yodo radioactivo. Después hay ciertos medicamentos como el litio o la amiodarona, quizá alguno lo haya escuchado, las sales de litio, por ejemplo, se usan en trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar. Y la amiodarona se utiliza en alteraciones de lo que son de la frecuencia cardíaca, algunas arritmias. El problema es que estos medicamentos provocan hipotiroidismo por bloqueo directo del funcionamiento de la glándula en lo que es las sales de litio o por aporte excesivo. La amiodarona actúa como un aporte excesivo de yodo. Después en algunas regiones del mundo todavía existe falta de yodo en la alimentación. Como lo que, si bien es extraño, hay algunos lugares como lo que es África subsahariana, Central, Asia Media, zonas
que en realidad están alejadas del mar, como que es más fácil conseguir yodo o alimentos con yodo cerca de las costas de los mares, digamos. Entonces se puede ver también en lugares altos o las montañas, los Andes, etc. Y esto se combate hoy día gracias a que la sal de mesa está, en la mayoría de los países del mundo, está obligado a colocar yodo para evitar la deficiencia. Y después hay otros hipotiroidismos que es más raros, en donde el problema está en la hipófisis, la glándula que está junto al hipotálamo, en el interior de nuestro cráneo, digamos, en nuestro sistema nervioso, que son las que verdaderamente producen las hormonas que regulan todo el eje. Alguna lesión, traumatismo o algunos cánceres pueden dañar estos dos órganos y por ahí venir hipotiroidismo, que generalmente no viene solo, viene con otros problemas añadidos, digamos. Entonces ya estuvimos hablando del diagnóstico, entonces empezamos a hablar del tratamiento, porque esto es una pregunta que aparece un montón y a veces no nos animamos a decirla en voz alta. Y la pregunta es, ¿esto es para siempre? ¿Siempre voy a tener este desbalance, esta enfermedad? Porque cuando te hablan de tomar una medicación de por vida, muchas personas sienten que el futuro ya está escrito y que no se puede cambiar. ¿Vos qué pensás realmente desde el lado alopático de la medicina? Y viste, en la medicina, el pensamiento de la medicina alopática en este caso es dar lo que falta, digamos, en el caso que no hay glándula tiroidea, tengo que dar la hormona, porque es lo que está faltando y no va a haber producción por más que estimule de todas las maneras que quieras. Y si tenemos exceso de hormona, por supuesto que hay que frenar el funcionamiento y en el peor de los casos tener que destruir el tejido para que frene, ¿no? En el hipotiroidismo el pilar del tratamiento es la T4. Las personas que tienen diagnosticado hipotiroidismo por estas causas de cirugía, de cáncer previo, etcétera, todo lo que describimos, tienen indicado T4, sí, de por vida, porque no van a tener producción de la hormona. Esta hormona la toman en ayunas, saben cómo tomarlos, y según los controles de la TSH, que es la que regula, y T4 libre, buscando reemplazar lo que falta verdaderamente. Recordemos que igual la T4 es la que se termina convirtiendo en T3 en los tejidos periféricos. O sea que yo voy a dar T4, pero va a depender igual de su cuerpo transformar esa T4 en la T3 que hace falta. ¿Mm? Y en hipertiroidismo se usan fármacos para frenar el funcionamiento de la tiroides, esto que decimos cuando hay exceso hay que frenarlo. Entonces hay unos medicamentos como el metimazol, carbimazol o propiltiuracilo que son los que buscan frenar el funcionamiento. Y a veces las personas que tienen hipertiroidismo experimentan síntomas muy molestos de estar hiperestimulado. Entonces hay que dar a medicamentos que se llaman beta bloqueantes que frenan la frecuencia del corazón, calman los temblores. Y cuando hay remisión o hay alguna contraindicación de todo esto, se plantea esto del yodo radioactivo, la cirugía en casos de hipertiroidismo, ¿no? Después de estos últimos tratamientos casi siempre aparece hipotiroidismo. A veces uno dice, yo tengo hiper, sí, van a buscar hacerte hipo para darte T4. Y no es tan así. Si uno tiene hiper, se busca frenar el funcionamiento, no necesariamente llevar hasta hipotiroidismo. Hay algunos casos que es inevitable. Entonces ahí sí, la T4 va a ser totalmente necesaria. La dosis, la cantidad es lo que va a ir variando a lo largo de la vida. Yo creo que el diagnóstico tiene dos partes. Una aparece en el laboratorio, como nos contó José, y la otra aparece cuando llegas a tu casa. Cerrás la puerta y empezás a buscar en Google o en la guía. Y empezás a imaginar una vida que todavía no existe, ese duelo que nadie te explica, porque esa parte casi nadie la cuenta, queda como en ese lugar cerrado nuestro, ¿no? En nuestra casa, en nuestro lado más interno de qué nos pasa cuando llegamos acá, en ese momento, ¿no? En ese momento en tu vida diaria. Cuando te diagnostican hipotiroidismo, todo el mundo te habla de la medicación y de los análisis, pero casi nadie te dice que hay un duelo que muchas veces vivimos en silencio, del cansancio que no se entiende, de la niebla mental, ese cerebro que va muy lento y no te permite pensar lo que quieres hacer, que te bloquea buscar una palabra sencilla a la mitad de una frase, que te hace leer la misma página 3 veces. Y llega un punto en el que en silencio empezás a dudar de tu propia capacidad de, ¿puedo hacer esto? ¿Estoy bien? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Y empezás a sentir que tu cuerpo ya no te responde igual, que te garantiza, que te ralentiza no solo tu metabolismo, sino el ritmo de tu vida entero, tus ganas, hasta que tu agilidad mental, todo esto pasa a ser muy lento y de repente tienes que hacer un luto, ¿no? Reconocer que esta versión de vos que vos conocías ya no está y que hay un nuevo cuerpo nuevo, con una energía diferente. Y también esto puede traer mucha culpa, ¿no? Culpa por no poder seguir el ritmo que antes, esa sensación de fallarle a tu cuerpo,
cuando cancelas los planes a último momento porque literalmente te pesan las pestañas y te querés quedar y te empezás a sentirte que te estás convirtiendo en una aburrida o en una carga para la gente alrededor. Y quizás lo que más nos cambia por dentro es la incomprensión. La incomprensión de que tu analítica y lo que te dicen es un rango ahora. Y que físicamente ya no tengas esa cara que vos tenías y esa forma de verte y que el cuerpo cambia y transmitir eso, ¿no? Y empezás a como a liberar una batalla dentro tuyo. Y empezás a sentir que esa invisibilidad de los síntomas te empieza a agotar casi como la misma enfermedad. Hace poco hablábamos en el club con una alumna que ella está transitando un postoperatorio y después de varias sesiones. Y estábamos hablando de esta resistencia también dentro de este duelo, ¿no? De que el cuerpo cambió y cómo la mente queda diciendo, ya no quiero tener este cuerpo, quiero hacer la de antes. Y nos quedamos aferrados a algo que está cambiando, porque también tenemos que entender que el cuerpo está cambiando, todo el tiempo tu cuerpo está cambiando, tus células están cambiando. Y de la misma forma que cambia para cuidarte, tener una inmunidad fuerte, cambia también cuando hay una enfermedad y puede volver a cambiar después. Pero acá es donde podemos trabajarlo si no nos resistimos, ¿no? Aquello que resistimos es lo que todo el tiempo va a estar en nuestra mente y va a estar todo el tiempo presente. Te resistís al síntoma, al cambio de tu cuerpo, pero cuando empezás a abrazarlos con amor y a verlo de una manera, empezás a ver que esto no es debilidad. Es tu cuerpo y tu mente pidiéndote otro cuidado, otra comprensión, otro tipo de descanso. Y no es una batalla contra vos mismo, es aprender a escucharte y a cuidarte de verdad. Así que si te pasa esto o acompañas a alguien que le pasa, quiero que sepas algo, lo que sentís tiene que ser escuchado, comprendido y abordado, porque no es falta de disciplina, no es falta de esfuerzo, ¿sí? Es que necesitas una nueva forma de conectarte con tu cuerpo. Por eso desde la Ayurveda lo vemos totalmente de otra manera. No se pregunta qué le está sucediendo a este órgano o qué pasa que no está funcionando correctamente. Se pregunta, ok, ¿qué pasó? ¿Qué emociones hubo? ¿Qué cambió el último tiempo? ¿Qué cambio hiciste físico, mental, emocional o en tu vida antes de que aparezca esto? ¿Cómo lo sostuviste? ¿Estuviste viendo síntomas antes? No. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu cuerpo, tu lengua? Se ve un aspecto mucho más amplio que forma a toda la persona para esto. Primero, empezar a hacer el duelo y segundo, empezar a ir a la causa para poder ir mucho más profundo en lo que nos pasa para realmente sanar o mejorar, aunque sean los síntomas. Y acá es donde la Ayurveda podemos ir mucho más profundo y trabajar en conjunto con todas las partes del cuerpo, ¿no? Y eso es algo mágico. La mirada de la medicina ayurveda con lo que es la alteración de la función tiroidea es interesante. Saben, hay muchos diagnósticos en ayurveda que hoy se correlacionan a lo que es los términos actuales. Y hay veces que es distinto encontrarlos. Eh, pero en ayurveda el hipotiroidismo se asocia a lo que se llama gala ganda, que es un estado donde el agni está débil, lo que se llama agni manda, con predominio de las doyas kapha y vata. Eso es gala ganda. Es decir, la doya vata se altera, específicamente un subtipo de vata que está en la región del pecho y la garganta, que es sudana vata. Esto termina comprometiendo el funcionamiento del fuego digestivo, provocando un aumento de toxinas de ama, esto que una y otra vez lo escuchamos nombrar, que termina arrastrando a la doya kapha consigo, estancándola y acumulándose en el cuerpo. Esto hace que se enlentezca todo. Pero todo esto que estamos hablando es mucho antes de llegar verdaderamente al diagnóstico. Los casos de hipotiroidismo se trabajan con múltiples herramientas. Por un lado, la fitoterapia, por ejemplo, Kanchanara Guru es algo que se usa mucho, ashwagandha, guduchi. Se insiste mucho en el cuidado de la digestión y en el mantenimiento de una rutina saludable. Esto me hace acordar, hace poco tuve una paciente en consultorio que entre las múltiples cosas que la trajo a consultar, entre ellas estaba el diagnóstico de hipotiroidismo. Y quería levantar su metabolismo, salir de ahí, ¿no? Corregir su rutina, etc. Pero cuando tocamos este punto en particular, la rutina, me contó que se acuesta a dormir tarde y se duerme muy tarde, en horas de la madrugada. Y por lo tanto, si bien duerme bien, se levanta cerca del mediodía, teniendo mucho trabajo que hacer.
Entonces, esto es algo fundamental a corregir si queremos poner en orden no solo el nivel de T4, porque en tu cuerpo no es solo T4, no es solo tiroides. Hay varios ejes hormonales que tienen que trabajar de forma ordenada para que también se responda mejor al uso de la T4. El ritmo de la digestión, el ritmo del sueño, no sé, el eje corticotrofo, el somatotrofo. Hay muchos ejes hormonales que dependen de la cantidad de luz que recibimos. Entonces, si recibimos pocas horas de luz, tiende a tirar todos más para abajo, porque la cantidad de luz estimula nuestro acné, por ejemplo. Si tenemos poca luz, vamos a estar más lentos todavía. En hipertiroidismo se busca calmar el exceso de lo que es la dosha pita. Básicamente, el aumento del metabolismo se asocia al aumento del elemento fuego. Pero con la evidencia actual y con el riesgo que conlleva el hipertiroidismo, digo, riesgos tienen a tener frecuencia cardíaca muy alta, deposiciones diarreicas, que pueden complicar mucho más rápido la salud de forma aguda, lo digo, prefiero manejarlo principalmente con alopatía. Pero la mirada sigue siendo completa. Hay que corregir rutina, hay que corregir alimentación, hay que buscar desinflamar. Siempre he dejado claro a todos mis pacientes que las herramientas ayurvédicas no terminan de dejar de lado el uso de la hormona cuando hace falta, pero pueden ayudar en muchos de los síntomas y en la calidad de vida, que es algo fundamental. Mejorar el estilo, mejorar la calidad de vida de la persona más allá de qué tratamiento está haciendo. Creo que eso es lo principal. Y esto es justamente lo que a mí me apasiona de la Ayurveda, que deja de mirar solamente un órgano y empieza a mirar a la persona de una forma más completa. Cuando entendés el metabolismo como un sistema, muchas cosas empiezan a tener sentido. Ya no trabajas la digestión por un lado, las hormonas por otro, el estrés por otro lado. Empezás a entender cómo todo se conecta entre sí y empezás a hacer realmente un cambio muy profundo. Y esta forma de pensar es justamente la que enseñamos en el Club de Medicina Ayurveda, porque hay algo que también genera un cambio y es entenderlo, cómo se relacionan para cambiar realmente los hábitos de nuestra vida y obviamente cómo es tu mirada profesional. Acá hay algo que quiero aclarar y generar y traer también sobre la mesa, ¿no? Muchas de las cosas que yo estoy hablando y preguntándole a José, literalmente nos las hicieron por Instagram y en base a eso es que armamos este episodio y me hablaron mucho de frustración. La frustración desde el lado que muchas veces los síntomas son difusos, que muchas personas pasan años sintiendo que están exagerando, que las personas le dicen que están exagerando los síntomas porque no les creen, como si no tenés el análisis ya hecho, no significa que tenés, ¿no? Y que se sienten cansadas y tienen todos estos síntomas y realmente no se sienten comprendidas. Entonces, ¿cómo se confirma realmente que estamos ante un problema en la tiroides? Por supuesto que todos los síntomas que dijimos antes son fundamentales para guiarnos hacia qué estamos presentándonos. Cansancio, cambios en el peso, la intolerancia hacia frío o calor, nos va a diferenciar. Sea que haya estreñimiento, diarrea, alteraciones del ciclo. Pueden ser muchas cosas. Por eso el diagnóstico se basa hoy día en el estudio verdaderamente, en laboratorios, para ver cómo está el eje. La TSH como primera prueba, T4. Cuando corresponde, ver si hay anticuerpos verdaderamente dando vuelta en la sangre. Anti-TPO, antitiroglobulina. Se realizan estudios por imágenes, como la ecografía, que nos dice cómo está estructuralmente. En hipertiroidismo a veces se necesita hacer una gamografía para distinguir entre Graves, un nódulo, tiroiditis. En Ayurveda a eso le sumamos la lectura del pulso, lo que es Nadi Pariksha, la observación de Suprakruti, de Subikruti, verdaderamente la naturaleza de la persona, qué tendencias hay, su historia previa. Esto no reemplaza el análisis de sangre, lo completa, porque es fundamental. Uno puede tener, como decimos muchas veces, mismo diagnóstico, distintas constituciones y distintos desbalances al momento de la consulta, va a hacer que el tratamiento sea completamente distinto. No es lo mismo una persona con hipotiroidismo que tiene mucha presencia de toxinas a alguien que tiene simplemente hipotiroidismo y no tiene gran presencia de toxinas a nivel digestivo. No es lo mismo alguien que tiene mucha fuerza, alguien que está más debilitado. Entonces estas cositas nos ayudan a programar terapias específicas como son la de detoxificación o fortalecimiento. Entonces, para ponerlo bien claro, si yo fuera tu paciente, ¿qué preguntas me harías en la primera consulta y qué cosas tendrías en cuenta? Para mí es fundamental ver qué es lo que te trae. A veces ni siquiera pregunto el síntoma, sino por qué venís conmigo. Algunos vienen, hay de todo, ¿no? Las personas que vienen al consultorio, ¿no? De estar cansados, otros quizás síntomas más importantes, gané peso muy rápidamente, o algunos ni siquiera notan síntomas. Y vienen porque se quieren cuidar. Y de golpe lo diagnosticamos ahí. Luego observamos verdaderamente los síntomas conversando sobre la molestia principal y buscamos, ¿este peso que refiere lo ganó verdaderamente?
¿Fue así su cuerpo toda su vida? ¿Lo ganó recientemente? ¿Mm? También pregunto por su familia. ¿Hay alguna enfermedad similar? No necesariamente hipotiroidismo, puede haber otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que podrían estar asociadas. Antecedentes de sí mismo, su forma de relacionarse, si se ha hecho alguna cirugía, ha estado en tratamientos radioterápicos, uno puede hacer radioterapia por un cáncer de otro tipo y esa misma radioterapia dañar la tiroides. Si hay una medicación. Para mí también es súper importante ver la alimentación. ¿Come variado? ¿No come variado? ¿Qué es lo que come? ¿Cuándo come? ¿Cómo come? ¿Hay estrés en su vida? ¿Cuáles son los estresores importantes? ¿Tiene mucho trabajo? Esta paciente que les contaba antes se despierta re tarde y sin embargo tiene fechas límite constantes, que está todo el tiempo luchando. Entonces vive bajo estrés, vive bajo inflamación, que no va a sumar a su condición tiroidea. Luego el sueño, si ya toma alguna hormona, medicación o suplemento. Y algo que a veces se olvida es cómo se siente realmente la persona en su día a día. Entonces, hay momentos, ¿cómo te sentís? ¿Estás alegre constantemente? ¿Estás cansado constantemente? ¿Es solo por momentos? ¿Tu cansancio en qué momento aparece? ¿Está todo el día, a la noche? Y desde el acompañamiento terapéutico yo sumaría preguntas que no aparecen en los análisis, ¿no? ¿Qué parte de vos sentís que perdiste, que cambió, qué dejaste que hacer porque ya no sentís que, entre comillas, no te daba el cuerpo porque tu cuerpo cambió y sentís que no puedes hacerlo ahora? ¿Qué cosas empezaste a pensar de vos misma que apareció cuando apareció este diagnóstico o cuando empezaste a observar que podía estar relacionado a algo? Porque muchas veces no trabajamos solamente el diagnóstico de la glándula, trabajamos también la identidad de la persona para que pueda sostener el tratamiento y todo la persona en la cual se tiene que convertir de alguna manera para poder salir de eso. Muchas veces dentro de una enfermedad construimos como una especie de personalidad, ¿no? Enfermo, soy de esta manera, no puedo hacer esto, pienso esto, siento esto. Entonces, empezar a observar esto, ponerle un nombre para poder hacer ese duelo y ver en quién me tengo que convertir para esto que decíamos al principio, volverme el protagonista de mi salud. Y después del lado de si sos consultor de Ayurveda o profesional, ya tomaste una formación en Ayurveda, esta parte te va a interesar porque acá no hablamos solo del diagnóstico, ni hablamos de reemplazar obviamente el rol del médico. Esto ni hablar, siempre hablamos de esto, hay que derivar a médicos y si sos un médico formado en Ayurveda, tratarlo de este lado, siempre uniendo como nos dice José, y si no lo sos, derivar siempre un médico Ayurveda sobre todo que le haga el tratamiento, ¿sí? Pero desde este punto de si sos consultor y querés trabajarlo desde otros espacios que no tienen que ver ya en sí con la medicina como nos contaba José. Acá lo que vamos a empezar a observar es todo el cuerpo de la persona, cómo está su acné en ese momento, cómo están sus doyas, cómo está su rutina, cómo es su dinacharya, su rutina diaria, ¿no? Cómo es el manejo del estrés. Y ahí está ese lugar donde trabajamos nosotros y podemos hacer cambios enormes. Porque puedes acompañar con una alimentación que sostenga esa digestión dentro del tratamiento que estás haciendo, puedes acompañar con rutinas de sueño, puedes acompañar con prácticas de yoga, puedes acompañar con prácticas que regulen el sistema nervioso en lugar de exigirlo, que muchas veces esto que le decíamos, esa personalidad que construye en torno de eso le genera más estrés. Puedes ayudar a la persona que entienda que su tiroides no es algo separado de todo su cuerpo y que hay mucho para trabajar, además sacando que tiene que tomar una pastilla y no que solamente se queden, ok, solo hago esto y listo, después veo qué hago, ¿no? Como ver un espacio mucho más completo. Y por eso también diseñamos el Club de Medicina Ayurveda, ¿no? Porque muchas veces pensamos que para hacer todas estas cosas tenemos que memorizar protocolos, pero hay distintas formas de aprender a pensar esta clínica, esta forma de acompañar el proceso, entender qué está pasando en este metabolismo, qué prioridad tiene hoy esta persona, qué puede hacer, qué tiene que trabajar primero, qué puede acompañar desde este lado de consultor y qué le corresponde al médico también, porque acá es importante, son dos roles diferentes y se trabajan de forma totalmente distinta. Y cómo integrar las dos miradas, ¿no? La mirada de la Ayurveda y la mirada de tu formación. Por ejemplo, sos profesor de yoga, bueno, ok, ¿cómo lo integro? Si sos consultor, ok, con mis conocimientos, con lo que yo puedo hacer, ¿cómo lo integro? ¿No? Y eso cambia totalmente la mirada de cómo se va a transformar la persona y de cómo nosotros ejercemos como profesionales, ¿no? Si estás en esto es porque vos realmente querés acompañar a sanar a alguien a que se sienta mejor. Y acá tengo otra pregunta para hacerte, José, de las que nos fueron dejando en Instagram, que dice lo siguiente.
Hay personas que le quitaron la tiroides. ¿Qué opciones tiene dentro de este aspecto, desde el alopático y desde la ayurveda? Por supuesto que el tratamiento aquí es con hormona tiroidea, con levotiroxina, es totalmente indispensable. Ahí va a ser de por vida. Se ajusta con precisión, ¿no? Se va viendo cómo responde su cuerpo según la dosis. Y después hay algunas veces que se modifica. Tales días tomas tal cantidad de dosis y otros días otra dosis. En Ayurveda se puede acompañar con medidas que mejoran su metabolismo residual, lo que es el sueño, la inflamación, pero nunca va a ser sustituto hormonal, ¿ok? Se utilizan plantas como ya las nombramos, Kanchanara gugulú, guduchi, especias calentantes como pimienta larga, jengibre, pimienta negra, y especialmente corregir las rutinas. Esto de mejorar, poner un horario de descanso adecuado, dejar que la noche sea descanso, el día sea actividad, utilizar la naturaleza para estimularlos, hacer uso de pranayamas del yoga y yoga asanas para el cuidado de las emociones, que mejora la circulación del prana. Hay personas que sienten que el día que cuando le diagnosticaron y le sacaron la tiroides, le sacaron una parte de su vitalidad, no una parte del cuerpo, algo importante. Y quiero decirte algo, tu metabolismo no desapareció. Sigue necesitando tu cuidado, sigue necesitando descanso, sigue necesitando que cuides tu digestión y sigue necesitando que regules tu sistema nervioso. Y esa es la diferencia que ahora necesitas, ¿sí? En lo que tenés que trabajar hoy en tu día a día. Otra pregunta que nos dejaron, ¿se puede abandonar la T4, dejar de tomarla? ¿Saben? Hay estudios que muestran que en lo que es hipotiroidismo subclínico, un porcentaje, aproximadamente un tercio, puede permanecer con función normal, digamos, eutiroideo, tras una retirada supervisada. Pero en el hipotiroidismo manifiesto, las cifras bajan y bajan mucho, digamos. Siempre hay que hacerlo bajo control médico estricto con análisis frecuentes. No es algo que se decida en casa. En mi experiencia es más común poder abandonar completamente la T4 en casos de Hashimoto, evitando los nuevos episodios, controlando los episodios inflamatorios de la glándula. Lo que ya dijimos antes, si no tenés glándula, no se puede abandonar la T4. Es algo que va a estar siempre. Yo siempre digo que el objetivo nunca debería ser ganar una guerra contra una medicación, contra una pastilla, no dejarla totalmente, sino el objetivo es, acordate, recuperar la calidad de tu vida. Dormir mejor, tener más energía, pensar con claridad, poder realmente habitar tu cuerpo de una forma más consciente y más cómoda para vos. Entonces, si además de la medicación cambia todo el tiempo y capaz haya otras cosas, pero hay una conversación que sí o sí vos tenés que tener con vos mismo, con tu médico, y ese es el verdadero objetivo. Vos te puedas sentir mejor y esa es la conversación que queremos traer hoy, que busques tu calidad de vida sobre todo. Ya no nombraste la alimentación, pero hay dos preguntas que también me hicieron. ¿Hay alimentos que no estén indicados si tomo T4? ¿Puedo ser vegetariana y tener un desequilibrio en mi tiroides? El vegetarianismo es compatible, pero requiere, por supuesto, como desde cualquier punto de vista, cuidado. Una dieta vegetariana bien planificada es súper saludable. Tiene mucho menos riesgo para muchas enfermedades, para múltiples cánceres. El riesgo está en quizá déficit de yodo, de selenio, de zinc, de hierro, de B12, etcétera, vitamina D. He visto pacientes vegetarianos con Hashimoto que mejoran mucho cuando se corrigen estas carencias, simplemente encontrando la fuente del alimento. No es la dieta en sí el problema, sino la calidad de su planificación. Mucho vegetariano arranca a ser vegetariano y se la pasa comiendo harinas acá en Argentina, por ejemplo. Y eso no es lo ideal. Para cuidar tu tiroides hay que tener una buena fuente de yodo. La sal iodada, o sea, la sal de mesa en Argentina tiene yodo. O sea, que usándola, hay que estar atento a la gente que por ahí tiene hipertensión. Dice, no, nada de sal. No, no, no. Seguí usando sal porque va a tener yodo. Te va a ser muy difícil, ¿no? O consumiendo otras fuentes como son pescados, lácteos, huevos. Con cuidado en el exceso de algas, por ejemplo. Después, las otras sales, como el selenio, están presentes en una o dos nueces de Brasil por día. Suele ser suficiente. Sales como zinc, hierro y la vitamina D también son importantes, que están presentes en muchos frutos secos, en leche, en la yema de huevo. Las crucíferas, brócoli, el cale, el coles de Bruselas, se pueden comer preferiblemente cocidas, para evitar cualquier alteración en la absorción de las hormonas. La soja en exceso puede interferir un poco con la absorción de la medicación. Así que hay que tomarla bien separada de la levotiroxina. ¿Vieron que la T4 se suele tomar por la mañana? Bueno, tomate bastante tiempo después, por lo menos 4 o 6 horas. Y por encima de todo, una alimentación verdadera, real,
que haya poco ultraprocesado, que mejore tu digestión, que sea fácil de digerir el alimento. La dieta no cura una tiroides que está destruida, pero sí ayuda a que el cuerpo funcione verdaderamente mejor. ¿Y qué pasa cuando tenemos antecedentes familiares? ¿Se puede prevenir los problemas de tiroides si hay antecedentes? ¿Hay algo específico que se pueda hacer en este caso? Está buena la pregunta. La predisposición genética, sobre todo en formas autoinmunes, esto que dijimos Hashimoto, Graves, quizás las personas familiares previos no tenían estos cuadros, tenían otras condiciones autoinmunes, entonces puede haber ya riesgo. Si tuvieron este diagnóstico, el riesgo es mayor de tenerlo, ¿no? Ese riesgo va a estar siempre, no se puede eliminar. Tener familiares de primer grado, o sea, un papá, una mamá, un hermano, ¿no? Se asocia un mayor riesgo, eso es clarísimo. Sin embargo, no quiere decir que porque tenés predisposición familiar haya sí o sí que vas a desarrollar hipotiroidismo a los 40 años. Lo que sí podemos hacer es reducir los factores que favorecen a esa predisposición que ya está. Es decir, no sumarle problema al problema de base. Primero mantener un aporte adecuado, ni excesivo, ni deficitario de yodo. Básicamente un consumo moderado de sal de mesa. Es súper simple. Como les decía, el selenio, el zinc, la vitamina D, porque su deficiencia se asocia con mayor autoinmunidad tiroidea. Entonces tiene que estar. Podemos suplementar, pero de vuelta, se puede cubrir con la dieta: nueces, mariscos, germen de trigo para selenio y zinc, huevo y más exposición al sol para la vitamina D. Es importante sobre todo con la vitamina D después en las mujeres, después de los 40 años. Porque no es solo para la tiroides la vitamina D, va a fortalecer el tejido óseo. Después, tercero, hay que evitar el cigarrillo por todos los problemas de salud que trae, pero es un factor de riesgo demostrado para sufrir enfermedad de Graves-Basedow, que es este hipertiroidismo que nombramos antes. Cuarto, hay que manejar el estrés crónico. ¿Cómo manejamos el estrés crónico? Manejo de las emociones, un buen descanso, relajación, cuidar el sueño, porque ambos influyen en el sistema inmunológico. Es decir, necesitamos un descanso para un detox apropiado natural para que la inteligencia celular no se dañe. Y quinto, hacerse controles periódicos. Si tenés ya la predisposición familiar, sabés que hay un hipotiroidismo en tu familia, hacete un control de una TSH al menos cada tanto. A partir de los 40-45 años para la mayoría de las personas que tienen un familiar cercano. O si aparece algún síntoma, por ejemplo, empezaste a ganar peso. Que puede pasar, pero si no cambiaste la alimentación y de golpe empezás a ganar peso, esto es una señal. No es prevención absoluta, claro, pero en sí es una forma inteligente de vigilar y de no darle más ventajas innecesarias a que aparezca la enfermedad. Acá les quiero dar yo un tip que yo uso mucho, por eso se los comparto, es que el yodo a grandes temperaturas se pierde en la sal, así que en vez de sumárselo al principio cuando estás cocinando, súmalo después en el plato, la dosis indicada según tu edad y tu peso, para que te ayude. Así que, bueno, gracias por todo esto, porque realmente nos da mucha tranquilidad, ¿no? De entender qué nos está pasando, qué podemos hacer, cómo abordarlo y también cómo prevenirlo, ¿no? No es que estamos condenados a tener hipotiroidismo como una enfermedad que está cada vez más presente, sino que hay muchas herramientas para hacerlo. Hay un montón. Y es lindo escuchar esto de que las personas le ayuda a calmar, porque hay muchos que viven con miedo, esperando que les pase lo mismo que a su mamá, a su hermano, a su abuelo. Y vivir esperando una enfermedad te enferma de otra cosa. Poder entender qué sí está en tus manos te da tranquilidad. Y lo que no, te ayuda a soltar al menos, ¿no? Esa tranquilidad también forma parte del tratamiento. Si hay una idea que me gustaría que te lleves de este episodio es esta. Un diagnóstico explica una parte de tu historia, no escribe tu final. Tu cuerpo no se olvidó, no se volvió tu enemigo. Está intentando hablarte en un idioma que quizás todavía no pudiste comprender o que no aprendiste a escuchar. Y cuando empezás a entender ese idioma, aparece algo muy distinto al miedo. Aparece una dirección. Después sí, vamos a estudiar el metabolismo, la alimentación, la ayurveda y todas las herramientas que tenemos. Pero primero necesitaba decirte esto, no sos tu cuerpo, tenés un cuerpo que cuidar de la mejor forma que puedas. ¿Sabes? Mientras grabábamos este episodio con todas las preguntas que nos hicieron, pensaba que probablemente muchas personas llegaron buscando respuestas sobre su tiroides y en realidad descubrieron una nueva forma de verse, una nueva conversación mucho más grande, ¿no? Esta conversación del metabolismo, de sentarnos a ver una parte que une a todo en el cuerpo. Así que si querés profundizar en esto, te esperamos en la clase del 12 de agosto, porque nos vamos a meter profundo en estos 3 patrones del metabolismo
que hay detrás de los desequilibrios de la tiroides, porque cuando entendés cuál es este patrón que está sosteniendo tu metabolismo, dejás de vivir probando cosas al azar y empezás a ver qué tiene sentido para vos y qué no. Si sos paciente, si estás en un tratamiento, vas a entender mejor qué está pasando en tu cuerpo, y si sos terapeuta, profesor de yoga o profesional de la salud, vas a salir de una forma totalmente distinta de mirar a las personas que acompañas. Así que si mientras escuchas este episodio sentiste esto es exactamente lo que quiero aprender y de la forma que quiero hacerlo, quiero contarte algo. La próxima semana volvemos a abrir las inscripciones del Club de Medicina Ayurveda y probablemente sea la última apertura que hagamos este año. El club nace justamente para eso, para dejar de estudiar órganos aislados y empezar a comprender cómo funciona el cuerpo como un sistema. Y ahí trabajamos el metabolismo, la nutrición, los tejidos, los sistemas del cuerpo y empezamos a aprender cómo se construye una mirada clínica desde la Ayurveda para saber qué necesita cada persona y cómo acompañarla con criterio, ¿sí? Si este episodio te abrió la puerta, el club es el lugar donde vas a encontrar todas las respuestas a las preguntas que quizás te hiciste hoy. Y quiero que si hoy te llevas una sola idea de este episodio, sea cual sea, me la escribas acá en comentarios, queremos leerlas. Y yo quiero decirte lo que me llevo de hoy. Un diagnóstico no explica todo lo que te pasa. Muchas veces lo que sentís tiene un sentido, aunque todavía no lo hayas podido entender. Si hace tiempo convivís con la sensación de que hay algo en tu cuerpo que no está encontrando su equilibrio o que sentís que ya no funciona como antes y no sabes por qué, quiero decirte que esa sensación merece ser escuchada. Porque cuando empezás a comprender cómo funciona tu metabolismo, dejas de pelearte con tu cuerpo y empezás a acompañarlo de otra manera. Y desde ahí aparecen decisiones mucho más claras, más amables y mucho más sostenibles y conscientes. Así que gracias por escuchar todo el episodio de hoy y nos encontramos la próxima semana. Nos vemos.